Dios le bendiga una vez más. A él le agradecemos la oportunidad que nos concede de llegar hasta tu hogar, a compartir otra noche de miércoles el estudio de la palabra, el examen de temas, rogándole a él que te cuide de una forma muy particular, rogándole a él que si tú aún no lo conoces, tú eres precisamente el principal objetivo de él esta noche, tu corazón, que puedas abrir tu alma a los pies de Jesús, derramarla para que comiences a experimentar lo que de verdad es la vida para siempre. Reciban pues un saludo de la Iglesia Cristiana Berlején, Casa de Pan y Refugio, el cuerpo de ancianos y de todos los hermanos que gracias al esfuerzo de sus corazones hacen esta experiencia posible para poder llegar hasta tu hogar a compartir la palabra del Señor. Esta noche vamos a estar compartiendo un tema que te aseguro que para muchos es sumamente sencillo, inclusive para otros te aseguro también que no podría necesariamente hablando ser el tema más simpático, quizás para otros no tenga interés el mismo, no despierte interés en términos de lo que aparentemente significa. Sin embargo, pues te invito a que me acompañes a examinarlo. Es un tema que hace unas semanas he estado trabajando en mi corazón y gira en torno a la paciencia. Si fueras a titularlo, podrías llamarle: Señor, mi paciencia se parece a la tuya. Señor, mi paciencia se parece a la tuya. Una pregunta, obviamente. Y pregúntatela a ti mismo, compártela a través de este tiempo, de esta hora que estaremos utilizando para estudiar la palabra del Señor. Vamos a orar y ante nos presentamos. Jesús, gracias por la oportunidad. Te ruego una vez más por los hermanos. Te ruego por aquellos que no te conocen. Te suplico que en particular por ellos sigas enviando emisarios, palabras, mensajes a sus oídos, que llegue a sus corazones para que rindan su vida a tus pies y experimenten lo que de verdad es la vida para siempre, la vida eterna. A los restantes, a mis hermanos, a aquellos hombres y mujeres en la fe que te conocen, te pido que les sigas fortaleciendo y edificando para estos tiempos y para los que vienen. En tu hermoso nombre de Jesús hemos orado. Amén. Pues al hablar de la paciencia, es importante que comencemos como todo tema por definirla. Las definiciones que te voy a leer, todas son construidas a base de los textos que vamos a compartir más adelante. O sea que esta definición que te voy a compartir nace de la propia escritura. Lo que hemos hecho es sacar la esencia de los distintos versos que estaremos tocando para que veas qué importante es detenerse con cautela a pensar en la palabra cada asunto, cada tema. La paciencia, vas a observar que es una forma manifiesta de bondad, de clemencia y misericordia. Vas a ver también que la paciencia encierra una gran disposición para tolerar las faltas e importunidades de otros. Te repito, es una gran disposición para tolerar las faltas e importunidades de otros. La paciencia también la puedes ubicar como que es la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. Capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. Observa que no es una simple resignación. O sea, cuando hablamos de paciencia no estamos hablando meramente de resignarse. La paciencia más bien entraña una firmeza y un autocontrol. Firmeza y autocontrol basado que en amor y tolerancia. Es muy distinto a lo que es resignarse. E interesantemente vas a observar a través de la escritura que cuando hablamos de paciencia, en última instancia es el acto en el cual de una manera u otra, sobre todo de parte de Dios, se pospone una acción en espera de unos resultados. Particularmente cuando veamos la paciencia de Dios, definitivamente Él pospone una acción. En lugar muchas veces de hacer el juicio de la humanidad, oye, pasa por alto unas cosas, no por meramente ignorarlas, sino, oye, proveyendo palabras y mensajes, buscando unos resultados en el ser humano. Así pues, la paciencia definitivamente es una, no iba a decir un adjetivo, una característica, prácticamente podrías también considerarlo como un atributo
que Dios se le comparte al ser humano. Estaría enmarcado en lo que se conocen como los atributos de Dios comunicables, que le comparte a su criatura, a su creación. Considerando pues esas definiciones, asumo que ya buscaste tu libreta, tu lápiz, tu Biblia, para comenzar a anotar y acompañarme en este compartir sobre el tema que ya iniciamos. Podríamos comenzar definitivamente por hablar de la paciencia marcada en las relaciones entre seres. Y definitivamente tenemos que comenzar por hablar de la paciencia de Dios hacia el humano. La paciencia del Creador hacia el humano. La Biblia nos enseña allí en Éxodo 34, verso 6, un verso bien breve, pero que encierra una profundidad hermosa. Nos enseña cómo es la paciencia de Dios para con el hombre. Dice así la palabra, Éxodo 34, verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. La experiencia la tuvo Moisés. Moisés tuvo la preciosa oportunidad de sentir la paciencia de Dios, esa afirmación de tardo para la ira. O sea, cómo retrasa. Te dije hace unos momentos atrás que la paciencia de parte de Dios hacia el humano encierra también, oye, un posponer la acción. Cómo retrasa lo que inclusive el humano se merece, cómo lo pospone, esperando en el humano los resultados. Por eso es que dice aquí, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Definitivamente la paciencia de Dios para con el humano es indescriptible, porque siendo Él quien es santo, precioso, omnipotente y poderoso, sin embargo, no le deja sentir todo el peso de su autoridad al humano, como el humano se lo merece a base de lo que siembra. Definitivamente tenemos que hablar de la paciencia del soberano, como algo que nuestra mente trata de comprender, pero difícilmente de verdad podrá totalmente razonar. Mejor la vivimos y la experimentamos más que razonarla. Esa paciencia de Dios halló su consumación más máxima para con el humano en la encarnación de Jesucristo. Definitivamente cuando examinas allí en Romanos 3:25 dice la palabra de Dios, a quien Dios puso como propiciación en medio de la fe en su sangre, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Mira esa frase. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Jesús es la consumación de la paciencia de Dios. Ya te mencioné que si fuéramos a considerar la autoridad de Dios, su santidad y rectitud, y lo que el humano se merece desde el punto de vista de lo que el humano siembra hacia su creador, definitivamente no va a la par lo que nos merecemos a lo que Él nos ha regalado. En Jesús Él nos ha obsequiado la expresión de paciencia única, maravillosa, y el ejemplo que tú y yo como humanos tenemos que, por un lado, disfrutar como parte de aceptar a Cristo como Salvador, y por otro lado, imitar como llamados creyentes de ese hermoso Señor que nos ha rescatado. Así que en Jesús se consuma la expresión máxima de esa afirmación que Moisés escuchó, que es tardo para la ira y grande en misericordia. En Jesús se consuma esta afirmación de que definitivamente a causa de haber pasado por alto en su paciencia, y pasar por alto no significa que Dios hizo de la vista larga. Estamos hablando de cómo en esa tolerancia, en ese autocontrol, en ese dominio en favor de la humanidad, Dios, oye, le suplió el plan de salvación al humano y el mensaje por medio del cual, cuando tú te arrepientes, tú que estás en tu casa si no conoces del Señor, cuando te arrepientes, tus pecados son perdonados. Y en ese sentido es que sí son pasados por alto desde el punto de vista, no de que se hicieron de la vista larga sin haber un cambio en tu ser, sino que gracias al cambio que se genera cuando te arrepientes y recibes a Jesús, oye, te cubren con su sangre y esa conducta pasada es puesta a un lado en términos de no considerarla ni usarla para darte lo que te mereces o yo me merecía.
También enseña la palabra que lamentablemente esa paciencia tan amplia y grande y hermosa de Dios es confundida por la humanidad. Cuando buscas allí en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Porque Él no quiere que nadie se... El deseo es que todos se salven, como dice ahí, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa paciencia de Dios, que comencemos hablando de la vivencia de Moisés, que es grande en misericordia, tardo para la ira. Esa paciencia consumada en Jesús, lamentablemente la humanidad confunde la tolerancia de Dios aún ante la conducta del hombre. El humano lo confunde con una dejadez de Dios o como que nunca va a pasar nada, nunca ocurrirá nada. Son historias, peor, son leyendas. Dios sabemos que la humanidad tristemente vive de espaldas a Dios, como si nunca fuera a partir de este mundo, como si nunca el humano fuera a morir, como si nunca el humano fuera a comparecer ante su creador a rendir cuentas. Definitivamente confunden la paciencia de Dios, no la valoran. No la valoramos, no le damos el contenido real en términos de por amor y por misericordia. Es que no acaba de dejar sentir lo que podemos llamar bíblicamente su ira sobre el hombre, sobre la criatura, que es lo que se merece. Así que es confundir esa paciencia muchas veces. Y tú y yo tenemos que orar y gemir para que el humano entienda y comprenda las cosas a la luz de la palabra y reconozca su conducta en términos de que no abusemos de la paciencia de Dios. Dios hermosamente nos comparte, te dije en la introducción, esa paciencia como atributo se la comparte al ser humano que somos tú y yo. Allí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 5. Dice la palabra del Señor. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Tú y yo, como hombres y mujeres que hemos conocido de Jesucristo, cuando Él se entrona en nuestro corazón, comienza nuestro caminar, comienza nuestra vida nueva. Una vida que va en pos de imitarlo a Él en todo, a Jesús. Y en esa imitación tenemos que considerar la paciencia. Jesús es Dios encarnado. Acabamos de examinar primero la paciencia de Dios hacia el humano. Y hemos visto cómo siendo quien es Él, santo, poderoso, terrible en el sentido de gloria, cómo no le ha dado al humano lo que se merecería el humano, sino que ha sido lento en derramar su ira, entendiendo esa lentitud no por dejadez, sino por misericordia y piedad en favor del humano, para que el humano entienda que Jesús es la provisión del cielo, como la muestra exquisita de la paciencia de Dios, para que enderecemos nuestros pasos, enderecemos nuestro camino, aprendamos lo que es la vida y no abusemos de ese Dios paciente y no confundamos esa tolerancia con que nunca va a pasar nada. Esta humanidad tiene asignado un fin. Esta tierra tiene asignado una finalidad. Un día cero, todo se acabará. Y el humano no quiere reconocer eso. Pues ese sentimiento de esa paciencia tan grande, Dios la pone en el creyente. Esa vivencia de lo que es tolerar, de lo que es controlarse, de lo que es posponer inclusive el ejercicio de una autoridad, de lo que es no aplicar lo que se supone que se le diera a alguien, sino por el contrario, tratarlo con dulzura, amor y piedad. Eso Dios lo pone en ti y en mí como creyentes. Y eso es lo que dice en Tesalonicenses capítulo 3, verso 5. Así que tú y yo tenemos ese privilegio de experimentar lo que es la paciencia desde el punto de vista de Dios hacia nosotros, pero también en nosotros desde el punto de vista de aplicarla. Y a la hora de hablar de aplicarla, es decir, de dejarla sentir de forma genuina, aunque te parezca extraño, bíblicamente tenemos también que considerar tu paciencia y la mía hacia Dios. Tiene que empezar por la de Dios hacia el humano.
Si vas conmigo al Salmo 40, verso 1. Salmo 40, verso 1. Mira lo que dice el salmista. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando decimos que el humano tiene que aprender a ejecutar, a manifestar su paciencia hacia Dios, es en términos siguientes. Distinto a nosotros, el humano que se merece el juicio de Dios. Distinto a nosotros, el humano que se merece que Dios nos aplique su ira en lugar de su misericordia. En el caso de nuestra paciencia hacia Dios, obviamente no se merece nada porque Él es santo. Él no se merece ningún juicio. Es santo, es recto. Aquí el salmista está hablando de que tú y yo como hombres y mujeres de Dios tenemos que aprender, comprender, entender que dentro de lo que Dios dispone para ti y para mí, el que establece los tiempos, las condiciones, las circunstancias, el momento es Él. Y tú y yo tenemos que aprender a encauzarnos en esa realidad, en la realidad de que Él es el dueño del tiempo. Y si Él dispone que para responderte a ti en un asunto habrá de tardar 30 segundos, pues gloria sea a Él. Pero si Él dispone que va a tardar 30 días o hasta 25 años, como esperó Abraham por el cumplimiento de una promesa, pues mira, obviamente tú y yo tenemos que entrar en qué, en un entendimiento, en una realidad, que esto no se trata de cuánto yo me pueda desesperar, sino se trata de saber esperar, aguardar hasta que Él disponga. Y mientras tanto tengo que seguir viviendo y para Él. No se trata entonces de que yo me voy a sentar en una esquina a decir hasta que Dios no me cumpla lo que me prometió o hasta que Dios no actúe dentro de lo que le he pedido, yo no me voy a mover de aquí. No. Tenemos que aprender y entender que la afirmación esperar desde el punto de vista de nosotros como humanos hacia Dios es una de fe, de esperanza y de confianza de que seguiremos marchando y caminando y que Él disponga de tu tiempo y del mío cuando en su sabiduría divina Él entiende que es el momento adecuado. Observemos también que entendemos de las promesas precisamente de Dios. Si vas a Hebreos capítulo 10, verso 36, dice la palabra, porque os es necesaria la paciencia. Hebreos capítulo 10, verso 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si tú observas ese verso, te está diciendo que tú y yo tenemos que tener paciencia en vez de saber esperar, como te ya manifesté, saber esperar. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. O sea, tú y yo tenemos que cumplir a diario con nuestra parte en la relación como hijos con el Padre. Tú y yo tenemos tareas que hacer a diario para Él y para el prójimo. Tú y yo tenemos que vivir una vida cotidiana. Y esa vida, por eso te mencioné, no se va a desarrollar a base de yo sentarme en una esquina esperando por que Él actúe, sino que esa vida va a ser una llena de testimonio, de regocijo y de gozo, una vida llena de fe y de confianza, creyendo y sabiendo que el que te prometió actuará en el momento preciso. Y llega esa parte final del verso cuando precisamente dice, obtengáis la promesa. Así que si tú has oído una palabra de parte de Dios hacia ti y la has atesorado en el corazón y la has entendido como una promesa, ten bien claro que tu parte y la mía es saber esperar. Esperar no en un cuestionar, sino en un hacer diario. En términos de mi parte y la tuya, como buenos cristianos, dar testimonio de que lo somos en el regocijo de esa espera. También enseña la palabra en Romanos 8:25. Mira cómo dice. Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es decir, nuestra relación con Dios comenzamos diciendo que de parte del hombre hacia Él, el mismo salmista reconocía que hay momentos en que tenemos que saber esperar, aguardar que Él, dentro de sus tiempos soberanos, actúe en tu vida y en la mía. Y dentro de ese aguardar, con conciencia de que seguimos haciendo su voluntad, caminando bajo su voluntad, caminando bajo sus instrucciones, hasta el momento en que se cumple lo prometido y no lo gozamos. Entendiendo precisamente que
para hablar del mundo de la fe, para hablar del mundo del espíritu. Comenzando porque hablamos de un Dios maravilloso que nuestros ojos humanos no ven, pero el convencimiento del alma está presente por la vivencia y experiencia. Hablar de todo ello, estamos hablando, mira, de lo que se mira por fe y no por vista. Y en ese mirar por fe y no por vista, Dios, tenemos que precisamente caminar con ¿qué? Con paciencia. Porque estamos aguardando lo que no vemos con ojos naturales, pero sabemos espiritualmente que se obrará conforme al creyente, conforme al que vive a los pies de Jesús, se obrará de manera maravillosa por el Dios de los cielos. Así que no te preocupes por lo que no ves. Tú vives la paz por lo que crees, en el convencimiento de lo que esperas y con la paciencia de saber aguardarlo en términos de que te fortalezcas en esa relación con Él y que esos tiempos de espera no vayan a minar tu confianza jamás. Cuando hablamos de la paciencia del humano en términos de cómo se relaciona con su entorno, también tenemos que mirar la realidad de los problemas y situaciones que llegan a nuestra vida. En medio de ellas aprendemos cosas hermosas. Mira Romanos 5:3 lo que nos dice con relación a la paciencia y los problemas. Romanos 5:3 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Posiblemente tú te lo has dicho a ti mismo ya en el pasado, pero repítetelo y retómalo cada mañana, cada momento. Cuando llegan a tu vida problemas y toquen a la puerta, cuando sencillamente tumben la puerta y entren sin tocar, dite a ti mismo, yo sé que cada problema, cada crisis se va a convertir en una escuela para seguir creciendo en paciencia, seguir creciendo en tolerancia dentro de las circunstancias, dentro de lo que me aqueje. Yo sabré esperar en mi Dios, en mi Redentor y en mi soberano siempre. En Santiago capítulo 1, verso 3, mira cómo te complementa lo que estamos diciendo. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Tu prueba y las mías, comienza a mirarlas como un terreno, un territorio, una escuela para seguir formando nuestra paciencia en medio de los tiempos difíciles, en espera del socorro del Dios del cielo. Míralo así, regocíjate en esos tiempos aunque parezca difícil. Ya lo vimos precisamente en la lectura anterior, la de Romanos 5:3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Exalta a Dios aún en el peor tiempo, creyendo y confiando que servirá para crecer en paciencia a sus pies. Esa paciencia tuya y mía, a su vez, según vamos caminando y formándonos a través, como te acabo de mencionar, de problemas, situaciones y crisis, esa paciencia se convierte en una característica del verdadero cristiano. La palabra nos dice allí en Colosenses capítulo 3, verso 12. Colosenses 3:12 dice de la siguiente manera, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Te acuerdas la definición de paciencia que te di al principio? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El verdadero cristiano se tiene que vestir de paciencia. Yo estoy seguro que muchas veces he escuchado una frase como esa. Me tengo que vestir de paciencia para bregar con tal persona. ¿Has pensado que muchos a tu alrededor y de mi alrededor podrían decir, me tengo que vestir de paciencia para bregar con resto o contigo? Porque tú y yo no somos el centro del mundo. Somos parte de un mundo. El cristiano tiene que vestirse de paciencia en términos de comprender que la vieja criatura queda atrás y a los pies del Señor estoy aprendiendo. Ya dijimos, yo soy imitador de Él en todo. En Cristo se consumó la expresión máxima de paciencia de Dios hacia mí.
y me invita a la palabra, me insta a que en ese caminar, imitando a Jesús, yo sea partícipe de esa paciencia que precisamente Él ha puesto a mi alcance para que como imitador de Él yo crezca. ¿Crees que en medio de los problemas, de las situaciones, escuela para la paciencia? Y dentro de esa realidad de que soy imitador de Él, hoy es importante que parte de lo que nos distinga a ti y a mí entre los hombres de esta tierra sea que nos vean, oye, vestidos de paciencia para manejar situaciones, manejar pruebas, manejar crisis, manejar personas, problemas. Así que saca el vestido de la paciencia y dile, Señor, entállamelo. Oye, ayúdame a saberlo usar. En 2 de Corintios, capítulo 6, verso 4, dice la palabra del Señor. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia. Oye, en este momento, mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nos recomendamos como ministros de Dios. Él no comenzó hablando, mira, yo me voy a presentar ante tal iglesia a base de mis dones. Él se me voy a presentar ante la iglesia a base de mi paciencia. ¿Qué te distingue a ti? Yo seguro que muchos quisieran distinguirse pues, por dones de sanidad, de discernimiento, de hacer milagros. Dice que hablar de paciencia, ya vamos a ver que no es un don, es fruto. Qué hermoso que los demás te puedan distinguir por la paciencia que te caracterice a ti. Así que el apóstol, cuando habla de distintivo, lo que está diciendo es, mira, el que te observe a ti, que te ha vestido de paciencia y marcado por esa misma expresión de mansedumbre, tolerancia y misericordia. Tu distintivo sea, tu característica sea la paciencia para manejarte en este mundo con las circunstancias y las personas. Sigue añadiendo la palabra, mira Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, 22 precisamente dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. La paciencia es parte del fruto del Espíritu. La paciencia es una característica, es un rasgo del fruto del Espíritu. En la medida en que tú y yo nos hemos convertido, quien ha hecho morada en nuestro corazón es Jesucristo. Quien fue sembrado en nuestro corazón es Jesús por el Espíritu Santo. El que mora en ti y en mí, dice la palabra, somos templo del Espíritu. En la medida real que está en nosotros, en ti y en mí. Oye, ahí está esa semilla que germina y que da fruto. Y ese fruto, oye, se caracteriza, entre otras cosas, por la paciencia. Te indiqué que hay un distintivo que realmente marca al cristiano genuino. Qué hermoso es que de ti brote, de tu interior brote de forma espontánea, de forma, oye, con gozo, con regocijo, con sinceridad. La gente pueda palpar que tu paciencia es genuina, que no es una mera expresión para tratar de lidiar con un momento difícil, sino que puedan palpar que tu paciencia es genuina para enfrentar situaciones y para manejar personas. Es fruto del Espíritu. Así que no es una mera invitación a tengo que trabajar algunos rasgos de carácter. Eso es parte del asunto, como veremos. Sino que más bien es una real conciencia de que la medida en que de verdad el Espíritu está en mí, oye, yo tengo que tener paciencia. Esa paciencia que Dios muestra hacia mí, esa paciencia que Dios ha puesto en mí en la consumación de Cristo, en la obra del sacrificio de su obra redentora, esa paciencia que llega a mí a través de Jesús precisamente, en la medida en que soy partícipe de Él en el Espíritu y siguiendo su ejemplo, tiene que brotar de mi corazón con ahínco, que se note lo genuino que somos. En Colosenses capítulo 1, verso 11, nos adelanta de dónde se alimentan las fuerzas para seguir. Si lo quieres mirar así, te dije que el fruto del Espíritu es sembrado en nosotros Jesús. La vivencia con Él, tenemos que comenzar a crecer. Oye, si quieres, hay que regar esa semilla, hay que regarla, hay que abonarla. Mira lo que dice la palabra en Colosenses 1:11.
fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El que te diga a ti que tener paciencia es fácil, eso no es cierto. Por eso te mencioné que tiene que ser algo genuino y no una mera representación para simular o transmitir que soy algo. Por eso es que la Biblia dice que es fruto, porque es algo que, mira, tiene que nacer y desarrollarse, porque no es fácil. Jesús, nuestro ejemplo. ¿Tú te crees que para él la vivencia, cuando era bofeteado, maltratado, injuriado, insultado por las autoridades eclesiásticas y romanas, hoy él tenía todo el poder en las manos para acabar con todas aquellas personas? Él se lo dijo a la autoridad. Y mira, si yo quisiera, la legión de ángeles venía ahora mismo y me libertaban. El dominio propio que Jesús demostró allí nos habla a ti y a mí de que él tenía toda la autoridad y se contuvo. ¿Quiénes somos tú y yo para no luchar, para honrarlo en seguir su ejemplo? Él dijo que el discípulo no es mayor que el maestro. Tú eres su discípulo, yo soy su discípulo. Si nuestro maestro se contuvo, teniendo toda la autoridad para dejar sentir su coraje, inclusive ante la ofensa, ¿quiénes somos tú y yo para no hacer lo mismo? Es nuestro maestro, es nuestro ejemplo. Y aquí nos dice que tenemos que alimentar ese fruto. Mira cómo. Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Acude a sus pies, acude de continuo ante él, habla continuamente con él y dice, mira, Señor, si alguien sabe de paciencia, eres tú. Jesús, si alguien sabe de paciencia con el humano, eres tú. Señor, que esa paciencia que en mí, por medio del Espíritu ha llegado, que es uno de los rasgos del fruto que hay en mí, Señor, ayúdame a desarrollar, a crecer, a madurar. Porque tú sí sabes de paciencia. Ayúdame a aplicarla, Señor. Ayúdame a aplicarla. ¿Te acuerdas cuando los discípulos le dieron a Jesús? Mira, Jesús, clamamos porque baje el fuego del cielo y los consuma aquellos lugares donde no recibieron a los discípulos cuando él los envió de 2 en 2. ¿Y qué respondió Jesús? No hagan eso. Yo lo que venía a buscar las almas, no a destruirlas, no a espantarlas. No hagan eso. Yo tengo que aprender del maestro cuál es el propósito principal, el objetivo, las almas. Ese que quizás precisamente es el que, oye, te pone a prueba la paciencia, es un alma. Ese que te la pone difícil y que te ves en un momento dado al borde y al punto, oye, de ofenderlo, dejarle sentir tu autoridad sobre de él. Ese es un alma. Y si yo por no saber manejar mis impulsos, yo espanto esa alma, algún día tendré que decirle al Señor y rendir cuentas por lo que hice. Así que esto es muy serio. Clamemos por fuerzas para abonar lo que Él ha puesto en nosotros y que siga madurando. Así que precisamente tengo que tocar esa parte en detalle. Tu paciencia hacia los que nos rodean. Mi paciencia hacia los que nos rodean. En Efesios 4:2, mira cómo dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, verso 2, lee así. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Empezamos la noche por definir qué era paciencia. Seguimos hablando de la paciencia que Dios tiene para con nosotros los humanos. De la paciencia que tenemos que saber tener en espera por sus planes divinos dentro de su obra. Y por ahí seguimos. Y ahora nos toca precisar tu paciencia y la mía hacia los que nos rodean en más detalle. Efesios 4:2 dice que con toda humildad y mansedumbre. Fíjate que dice con toda. Todo lo que brote de ti, de mí, como hombres y mujeres de Dios, tiene que ser, oye, te repito, genuino. Tiene que ser, oye, perdón la expresión puertorriqueña, no medio pocillo, no por muestras y menos de aguaje.
Todo lo que hay en nosotros hay que darlo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Búscate la palabra soportar en un diccionario. Soportándoos, y no solamente soportar, es decir, no solamente servir de apoyo, no solamente aguantar, sino hacerlo con paciencia. Es decir, con tolerancia, con control, posponiendo la acción que tienes en mente o quisieras, oye, desencadenar, posponiéndola, con tal de que se alcancen unos resultados. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Porque no se trata solamente de tener paciencia con el que te rodea, sino con amor. Porque no es meramente decir, pues lo aguanto y ya. Oye, con amor. Pidámosle al Señor. Por eso ya te leí lo que dice ahí en Colosenses. Hay que recoger ese poder de Él, esa potencia que Él tiene, ese poder del Espíritu, para que el mismo control que Jesús tuvo cuando era lastimado y ofendido, lo ponga en nosotros, para que aprendamos a controlarnos y con paciencia soportar, aguantar. Escucha, hasta los atropellos que muchas veces vas a sufrir en amor. Una sonrisa. Le hablas a tu hermano. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 14 dice de la siguiente manera: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Observa que te acabo de decir hace un momento que Dios tenemos que aprender a soportar con paciencia los unos a los otros en amor. Ese soportar y tolerar es tan interesante y tan completa la palabra que nadie te está diciendo que tú no puedas transmitir pensamientos. Nadie te está diciendo que tú no puedas transmitirle en un momento dado cómo te sientes herido. Nadie te está diciendo que tu boca está vedada en el sentido de educar, enseñar. Pero mira la manera como lo hace la palabra. Regresa a esa lectura, Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Mira, amonestar es instar a alguien a cambiar. Aquí está dando a los ociosos, que no está haciendo nada. Pero observa más seguidamente, acércate al verso. Que alentéis a los de poco ánimo. Oye, a los que están desanimados, a los ociosos por un lado, amonestarlo, es decir, exhortarlo. Oye, que alienten de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Si tú observas este verso, se dirige a quienes, a personas que necesitan. Porque el mismo ocioso necesita entender y encauzar hacia la dirección correcta. Los débiles, los de poco ánimo. Este verso, si te ubicas tú en la posición del que tiene paciencia, te está poniendo entonces a ti en la postura de ser el que se supone que tiene las herramientas, la madurez y el grado en el Señor para servir de instrumento al que necesita. Pero lo vas a hacer con paciencia. Porque dice que seáis pacientes para con todos. Así que el momento de acercarse a alguien que necesita, es un ejemplo como lo que estamos leyendo. Siempre he dicho, no se trata de lo que vas a hacer ni a decir, sino cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a decir. No es lo que se dice, sino cómo se dice. No es utilizar la razón para arrollar o atropellar, sino para formar con ternura, con amor, educar con paciencia. Como lo hace Dios contigo. Tenlo siempre presente. Medita siempre cómo el Señor me trata. Cómo yo voy a tratar al que necesita. Somos imitadores de Jesús. Y hemos sido recipientes de la ira que dio haber derramado hacia ti y hacia mí por nuestros errores y pecados. En gratitud hagamos lo mismo con otros. La palabra del Señor allí en 2 Timoteo capítulo 4, verso 2. Que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mira, aún a la hora de predicar, a la hora de enseñar, a la hora de exhortar. Mira cómo la Biblia nos insta, nos invita a que lo hagamos con paciencia. O sea, hasta el tono de la voz, la manera en que uno se expresa. Tú puedes estar diciendo la verdad más hermosa, pero puedes estar espantando un alma de esa verdad. Yo puedo estar diciendo la verdad más preciosa, pero puedo estar cerrando los oídos y el corazón de aquel que es el recipiente de lo que estoy diciendo. Porque en lugar de tener paciencia, misericordia, ternura y amor, como la tiene Dios conmigo, yo lo hago de otra manera. Y entonces no llego al corazón. Pues es que la palabra, mira, siempre he dicho, las palabras, cada detalle hay que mirarlo. ¿Viste cómo trata al ocioso? ¿Viste cómo trata al falto de ánimo? ¿Viste cómo trata al débil? Te insta a ti, me insta a mí que lo hagamos con paciencia. Acércatele, pero con paciencia. Exhorta, pero con paciencia. O sea, no dejes de hacer lo que tienes que hacer, pero pidamos al Señor que nos enseñe cómo hacerlo con paciencia, con tolerancia, con misericordia, con piedad, con su amor que ha derramado para con nosotros. Como siempre he dicho y ya te adelanté, nunca olvides cómo Dios te trata a ti a la hora de tú tratar a los demás. Que yo nunca olvide. Jesús se encargó hasta de recalcar eso en una enseñanza. Mateo 18. Mateo capítulo 18, versos 26 al 30 nos recuerda, utilizando una ilustración, el punto que estamos tocando. Que cuando nos acerquemos a los demás, a tratar a los demás con paciencia, lo hagamos de tal manera que nos acordemos siempre que puede ser al revés, o que ha sido al revés en el sentido de cómo Dios te trata a ti. Dice esa lectura en Mateo 18, 26 al 30. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. Aquí había un siervo deudor suplicando paciencia a su Señor. Y yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, la súplica de aquel deudor hacia su acreedor, oye, le movió el corazón. Aquel deudor le pidió paciencia. Le estaba diciendo, mira, pospon tu acción. Dame oportunidad de dar resultados. Y el Señor lo escuchó. Y lo escuchó al extremo que ¿qué? Le soltó y le perdonó la deuda. Mira qué tremendo. No solamente lo escuchó para decirle, vete a trabajar y tráeme lo que me debes, sino que le perdonó la deuda. Como te perdonaron la tuya y perdonaron la mía. Lo que leíamos hace un rato atrás, ha pasado por alto. No es un mero hacerse el ciego del pecado. Dios está muy consciente de tu pecado y el mío, pero cuando nos arrepentimos, mira, hasta la deuda borró. Qué privilegio, qué paciencia, qué amor, qué saber posponer una acción para gozar unos resultados. Pero ¿qué pasó con ese siervo? Oye, pero saliendo aquel siervo, verso 28, halló a uno de sus consiervos, es decir, a uno que estaba, oye, a su mismo nivel en el sentido de trabajo. Los dos tenían por amo al mismo Señor. Halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mira qué interesante. Jesús está enseñando lo que está diciendo. Mira, este consiervo le repitió prácticamente la misma oración, la misma súplica de paciencia a quien había participado hace unos momentos atrás del privilegio de haber sido perdonado, de la paciencia de un Señor que aun cuando tenía la autoridad de dejar sentir su ira sobre él, no lo hizo. De la misma forma en que tú y yo hemos sido perdonados por el Señor. De la misma forma que hemos sido en su misericordia atendidos y recibidos por Él. ¿Cómo somos tú y yo? ¿Cómo la aplicamos con lo que nos rodea? De la misma forma que Él es muy paciente con nosotros. ¿Cómo somos nosotros con los que nos rodean?
Yo sé que movido por el celo, pero muchas veces dentro del mismo pueblo del Señor, por el deseo de que las almas se encaucen, por el deseo de que las almas caminen, a veces pretendemos hacer más que el Espíritu Santo dentro de cada ser humano. Eso le corresponde a Él. Dios, demos ejemplo, eduquemos, exhortemos, como leímos ya, con ternura, con paciencia. Asegurémonos de que cada vez que actuemos, acuérdate, por favor, repasa, examínate cómo tú has sido tratado por el Señor en paciencia antes de que tú te proyectes hacia otros. Y de la manera en que el Señor te ha tratado, trata a los demás. Tolera, espera, confía, aguarda que Él hará. Esa fue la enseñanza que se recoge ahí en Mateo capítulo 18, verso 26 al 30. Ese llamado a que nos acordemos cada vez que tratemos a otros, como hemos sido tratados, como nos siguen tratando. Porque todos seguimos cometiendo errores y lo sabemos. ¿Cómo es el Señor contigo? Nunca lo olvides, que yo no lo olvide, para atender a los demás. Oye, ¿cuál es el objetivo de la paciencia? ¿Tú no te lo has preguntado? La Biblia te lo contesta. Vas a Santiago capítulo 1, verso 4. Mas tenga la paciencia, Santiago 1, 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. Esa paciencia que se pone en medio de las pruebas, de las crisis, de las tribulaciones, como leímos ahorita. Esa paciencia que es fruto del Espíritu, que tú y yo abonamos con el Espíritu en esta relación con Él, tiene un objetivo. Su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Habías tú pensado alguna vez que el objetivo de la paciencia, según la palabra, según la Escritura, es conducirte hacia la perfección? Pues yo te remito a la palabra. Ahí está. Hablar de paciencia es hablar de mi formación en pro de cada vez más perfecto para el Señor. En la medida en que tú eres paciente con otros, sigues creciendo. En la medida en que tú eres paciente con aquel que te lastima, el que te ofenda, estás creciendo. Estás perfeccionando tu ser para con Dios. Qué misterio hermoso, ahí está. Te lo leo otra vez. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Cuando te encuentres en una prueba, en una crisis, en un problema, cuando alguien te esté sacando precisamente la paciencia de su lugar, dite a ti mismo, estoy experimentando otro examen, estoy enfrentando otro momento que me da la oportunidad de seguir creciendo y perfeccionando mi mente, mi corazón, mi carácter para con Dios. Ya te mencioné que esto no es un mero aguaje. Esto tiene que ser de lo profundo del ser. Señor, que estas vivencias cada vez me formen más como tú, a tu imagen y semejanza. Y precisamente es un asunto que nos tiene que interesar y mover a comprender que nos toca a ti y a mí, oye, buscar. Segunda de Pedro capítulo 1, versos 5 y 6. Segunda de Pedro capítulo 1, versos 5 y 6 dice así. Vosotros también poniendo toda diligencia. Mira, subraya expresiones como esa en la Biblia. Toda diligencia. Ya te he dicho varias veces con respecto a esto, no es un mero aguaje. Que nazca en tu ser, en tu alma, en lo profundo de tu corazón. Con toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad. Te puntualizo como esta carta universal escrita por el apóstol Pedro nos insta a que con toda diligencia procuremos, busquemos crecer, madurar nuestro carácter y en medio de ese esfuerzo y conciencia de todo lo que tenemos que alcanzar, se nos llama a que tengamos presente la paciencia con toda diligencia.
Sí que esto no se trata meramente de que de vez en cuando, mira, está bien, yo esa la dejé pasar. No, hermano. Todos los días, tú y yo como hombres y mujeres de Dios, tenemos que revisarnos, examinarnos, conocernos y reconocer. Conocernos y reconocer lo que nos falta. Y que si ayer lastimamos a alguien por nuestra falta de tolerancia, si ayer usando la razón atropellamos el corazón de alguien, que hoy nos rectifiquemos y lo reconozcamos. Inclusive vayamos donde ese ser humano y le digamos, mira, ¿sabes qué? Ayer yo no tuve paciencia. Ayer yo no supe dominar mis impulsos, mis corajes. A veces hasta mi ego o mi criterio de santidad no lo supe controlar y dominar. Y en lugar de ayudarte a formar a ti, te lastimé. Con toda diligencia. Si el objetivo de la paciencia es perfeccionarme, Señor, yo me quiero perfeccionar en el campo de guerra, donde es difícil, pero se puede en nombre de Jesús, con toda diligencia. Fíjate, hermano, que esto es un asunto de perseverancia. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1. Hebreos 12:1, dice la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si tú me preguntas esta noche, ¿y hasta cuándo yo tengo que tener paciencia? Y bueno, sigue corriendo. Sigue corriendo. Y cuando te digo que sigas corriendo, es porque eso es lo que dice a mí la Biblia. Hay una nube de ojos que te mira, que te observa, que examina cuán genuino eres, que examinan cómo es tu testimonio, que examinan si tu tolerancia de hoy ya mañana decayó, si tu paciencia de hoy mañana es la misma. Mira, somos humanos, tendremos alzas y bajas, pero en el cristiano deben ser más alzas que bajas, cada vez en ascenso, pareciéndonos más a Jesús. Y esa nube de ojos entre las cosas que tendrá que observar. Vaya conmigo a Santiago 5:7. Santiago capítulo 5, verso 7. Mire lo que dice. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. En otros temas he dicho, ¿hasta cuándo es esto? Hasta que Él venga. O hasta que tú te vayas o Él venga. ¿Hasta cuándo yo he de tener paciencia con los que me rodean? Ah, pues te tengo noticias hasta que Él venga. Eso es lo que dice la palabra. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Paciencia ante las tribulaciones, paciencia ante las pruebas, paciencia ante las crisis, paciencia en mi relación con los seres humanos que me rodean, paciencia donde nos soportemos unos a los otros con paciencia. Paciencia hacia aquellos que necesitan de mí para ser formados, porque se presentan, oye, o proyectan ocio en medio de la obra o en la vida, proyectan, oye, falta de ánimo, proyectan debilidad. Tengo que comprender que mi invitación a ser como Jesús, en tolerancia, en posponer cualquier acción, en favor de esperar resultados por fe, ese llamado para con mi vida es hasta que Él venga. No estoy nada más. Hasta que Él venga. Y como dice Lucas capítulo 21, verso 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Dios, sabemos que la salvación es un regalo de Dios, precisamente como manifestación de su gran paciencia. Y sabemos que definitivamente Jesús es el autor y consumador de ese sacrificio, de esa salvación. Nadie es salvo por obras. Pero habiéndonos convertido y rendido a sus pies, el fruto del Espíritu habla, grita, llega a los oídos y a los ojos de los que nos rodean y hablan de tu paciencia genuina como imitador de Jesús. Y una vida de esa naturaleza es una vida que persevera, que marcha y comprende que nos estamos perfeccionando día a día. Y que mientras precisamente caminemos en esa confianza, entremos de hacia Dios en paciencia constante y continua,
de las promesas que nos ha hecho y de que siempre algo Él hará. En esa paciencia hacia los que nos rodean para que nos edifiquemos unos a los otros. Tú estás aportando a guardar tu propia alma, amado hermano, para que no vaya a ser que momentos abruptos o difíciles por faltar a la paciencia y a la tolerancia, como ya ha ocurrido tristemente en muchos seres humanos cristianos, incurramos en actos que hasta nuestra alma se ponga en juego y nuestra eternidad a los pies de Jesús. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres de paciencia. Sí que al empezar te dije que quizás era un tema que para muchos parezca muy simple, para otros de poco interés. Pero cuando lo miras a la luz de la palabra con detenimiento, con cuidado, te vas a dar cuenta que como todo lo que está en la Biblia, oye, nos tiene que interesar, nos tiene que importar. Porque si ya está ahí es porque Dios lo dispuso para que lo tomemos y alimentemos nuestro corazón, para que cada vez nos parezcamos más a Él. Lo honremos y lo exaltemos como solo Él se lo merece. Que nos ayude y vea en ti y en mí, hombres y mujeres de paciencia, como la que Él tiene con nosotros. Que Dios te bendiga. Vamos a orar un momento. Hermanos, te presentamos a ti ante el Señor. Presento a mis hermanos, presento a aquel que no te conoce, aquel corazón que en su casa aún no se ha rendido. Por favor, Jesús, ese en particular sigue tocando a su puerta. Señor, que se rinda a tus pies. Bendícenos a todos y ayúdanos, oh Dios del cielo, para que esa nube de ojos que nos observa, los que vean sean hombres y mujeres corriendo con paciencia, con entrega, con amor, con ternura y tolerancia, Señor, siendo ejemplos a los que nos rodean. En tu hermoso nombre hemos orado. Amén. Recordándoles que Dios mediante, mañana a las 7:30 tenemos el culto de jóvenes adultos en la casa del Señor. El viernes a las 7:30 nuestra juventud se reúne nuevamente en la casa de Dios para alabar y adorar como solo Él se lo merece. El domingo regresamos a las 8 de la mañana al culto como de costumbre en los atrios. Nuevamente, como de costumbre, mantenemos la escuela bíblica. Tome nota. El domingo compartimos que estamos haciendo unas evaluaciones, pero este domingo mantenemos la escuela bíblica a las 9:15, Dios mediante, adultos y caballeros, y luego a las 10:30 el culto presencial en el templo, dentro del templo. Seguimos haciendo los ajustes necesarios, pero de momento, en esta experiencia que hemos tenido todos estos meses, continuamos. Que Dios te bendiga grande y poderosamente y tenga una hermosa noche en el Señor. Jesús, gracias por la oportunidad que me diste. En tu hermoso nombre hemos orado. Amén. Frente al enemigo, frente a tempestad, enfrente al caos, enfrente a la muerte, todo es posible, lo puedes creer. Que ponga a resistir, que ponga a combatir contra aquel que no obedece los vientos, que calma ordena el mar, que nombre estrella, que da vida al sol, creó el universo. Al Dios de maravillas cantaré, aquel que en la cruz todo ya cambió. Él es asombroso. Al Dios de salvación exaltaré, aquel que de muerte no